Nacional. Martín Lema, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto, como siempre, estar acá. Bien, a mí me está pasando la sobredosis, porque en radio y después, bueno, pero eso es lo que es seguir la Y actualidad. mañana vuelvo de mañana. ¿Mañana a dónde? Al canal. ¿A desayunos? Sí. Bueno. ¿Así siempre lo mismo? ¿El circuito? Sí, claro. Y de Irala depende de lo que le preguntemos. Sobredosis. Eso depende de lo que le pregunte, dirá lo mismo o no. Si le hace las mismas preguntas siempre, capaz que sí. No, yo tengo varias preguntas. ¿Estás con muchas preguntas para hacerle? preparado hoy. Bueno, muy bien. Además, estamos en un momento bisagra en el que le cabe cualquier pregunta vinculada a lo que es la evaluación de gestión, aunque siempre la perspectiva del tiempo da otros matices, otros puntos de vista, pero también estamos en pleno momento electoral donde también le caben un montón de otras preguntas. A mí, para presentarlo, me gusta incorporar un elemento que es bastante poco frecuente, ¿no? Bastante poco frecuente en estos últimos tiempos, y es como un ministro invicto, es decir, no fue citado ni a Comisión de Desarrollo de Población, ¿no? Que es la mínima, básica. Ni siquiera citado. ¿Eso es porque hizo todo bien? No lo sé. Hoy hay muchos datos que remiten a su gestión que efectivamente hablan de trabajo, hablan de compromiso, hablan de evaluaciones, y después está una de las fotografías que uno inmediatamente asocia al MIDES. Podremos analizar si es exclusivo del MIDES o es una interpelación al Estado en todas sus carteras, que es el número de gente durmiendo en la calle, que subió, que es, bueno, la pobreza infantil que se mantiene allá insistiendo, persistiendo. Son muchas cosas, ¿no? Bienvenido, ministro. Sí. Bueno, muchas gracias. Lo primero, yo me encontré con un lugar mucho más amplio de lo que me imaginaba en la previa. A veces se asocia el MIDES con determinados temas que son multifactoriales. En muchas situaciones de emergencia, el MIDES es el último eslabón. Cuando se concurre o se llama al MIDES, es porque se consuman diferentes situaciones que son las no deseadas. Y es un ministerio que comentaba lo de la amplitud ¿Es porque... enorme? Y depende. El Instituto Nacional de Alimentación depende del MIDES. Instituto Nacional de Mujeres, Instituto Nacional de Juventud, Instituto Nacional de Personas Mayores, Sistema Nacional de Cuidados, Rectoría en Discapacidad, Cooperativas Sociales, Personas en Situación de Calle, Personas que recuperan la libertad, los sistemas de transferencias, Uruguay crece contigo, Rectoría de Afrodescendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente se compone que una jornada, para nosotros, sigo hablando como parte porque es difícil cambiar el chip tan rápido, cada día era de una dimensión inmensa. Porque cuando no teníamos una circunstancia vinculada al INDA, la teníamos con el sistema de cuidado. Cuando no estaba con el INDA, el sistema de cuidado, estábamos con el INJU. Cuando no estábamos con ninguna de estas tres, estábamos con el Instituto Nacional de Personas Mayores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué intentamos hacer y qué se llevó adelante? Claramente un fortalecimiento institucional del MIDES. Es un ministerio muchísimo mejor del que estaba. Y lo digo con esta contundencia porque es gracias al enorme equipo. Pero ¿en comparación con qué? ¿En referencia a qué? A la medición de cualquier acción que tomes en cuenta del ministerio. Vos hablás, por ejemplo, de transferencias y ya no está el conflicto entre la prestación social y el trabajo formal. Antes, ¿qué pasaba, por ejemplo, en una entrevista de trabajo? No me pongas en caja porque si me paso del monto, pierdo la prestación. Sí. Y eso que provocaba que una persona tenga la duda razonable o la incertidumbre de que aceptar una oferta laboral podía provocar que se quede con el tiempo sin trabajo, que se quede con sin la prestación social y tenga la situación de vulnerabilidad y los gurises a cargo. Eso se excluyó, se eliminó y hoy por hoy conviven el trabajo formal con la prestación social. Son más de 26.000 hogares que reciben asignaciones familiares del Plan de Equidad, superaron el límite de ingresos y mantienen la prestación social, porque esto es una política trampolín y no ancla. No están anclados en tener que elegir o la prestación social o el trabajo formal. Pueden hacer las dos cosas hasta superar la situación de vulnerabilidad. A nivel de transferencias, muchas transferencias en especie que ni siquiera entran en las mediciones de pobreza. ¿Por qué? Porque la visión que tenemos nosotros es la llegada del servicio. Eso es lo que aporta condiciones
para dar mayores oportunidades. O sea, Por que ejemplo, la pobreza tendría que ampliar su criterio de indicador, a ver, no solo reducirlo a lo monetario. El que lo mide es el INE, tiene que ver la inflación, Sí. tiene que ver los ingresos. El acceso a los servicios Yo del lo que veo Estado. es que se mejoran las condiciones de vida. A mí me ha tocado, por ejemplo, en el año 2023 se regularizaron 12.000 hogares que estaban fuera del sistema de energía eléctrica y hoy están dentro del sistema. Y no solamente reciben energía eléctrica segura y de calidad, sino que a un precio donde pagan un 10% y la factura les permite ser parte. Y ahí también hay una acción social, el ser parte. El pagar, el que me lleve una factura como a ti, como a ti, como a ti, eso genera una inclusión que entendemos que es importante. Recarga de garrafa de Supergas al 50%, que empezamos el 1 de junio del año 2022, 1.600.000 recargas de garrafa de Supergas, tampoco está cuantificado en las mediciones de pobreza. Eso es acercar el servicio para calefaccionar, para cocinar, para personas que pueden tener diferentes circunstancias de adversidad, acercarle en vez de lo económico, más allá que también se fortalecieron las transferencias económicas, el servicio en sí. Se incursionó, por ejemplo, en la ciudad universitaria Jorge Larrañaga a través del Instituto Nacional de Juventud. Se promovió salud mental a través de la campaña Ni Silencio ni Tabú. Se cambió el modelo territorial del MIDES, donde se excluyeron las ONG, excluimos las ONG, y pasamos de 10 horas por equipo por semana a 30 horas por técnico por semana, en donde también pusimos las oficinas móviles para tener una mayor llegada. El Instituto Nacional de Alimentación estaba desmantelado. ¿Qué hicimos? Lo reforzamos. ¿Qué hicimos también? Empezamos a medir por primera vez la situación de la seguridad alimentaria en el país. 8.624 casos, antes lo medían Naciones Unidas con 1.000 casos, donde tenemos una fotografía pormenorizada donde están los principales inconvenientes. Bien. Y reforzamos. ¿Puedo hacer una pregunta, Lema, si me permite? Porque uno podría advertir en rasgos muy generales como 2 escalones, ¿no? de trabajo del MIDES o de objetivos del MIDES. Uno tiene que ver con todo lo que suponga mejorar la calidad de vida como ciudadanos y como incluidos en la sociedad de los contextos y las poblaciones más vulnerables, ¿no? O sea, cómo de esta base llegar para arriba. Cómo democratizarlo todo para ellos. Pero hay uno anterior que es como el rescate. El rescate al que se fue con el plan de emergencia, por ejemplo, con la crisis del 2002. El rescate al que tuvo que además también salir el MIDES por la crisis que trajo la pandemia, la crisis económica vinculada a la pandemia. Entonces uno podría decir, bueno, en el Andarivel 2 se advierten un montón de logros. Ahora, de gente en situación de calle no remite al Andarivel 1, no sé. ¿Qué pasó MIDES, ahí? ¿Qué falló en ese ahí? último eslabón Sí. es el que da la respuesta cuando se produce el hecho. Vamos a por qué se producen hechos, sin generalizar, pero hay relevamiento tras relevamiento que dan indicadores. Si yo hubiese seguido la tendencia que venía de la administración anterior, debería haber aumentado mucho más. Entre 2016 y 2019 aumentó un 88% la cantidad de personas en intemperie. 2019 a 2023 fue un 30%. No puede conformar. No, porque sigue, pero claramente, salvando la diferencia de aumento de porcentaje, igual hay aumento. Una tendencia que venía al alza en todas partes del mundo. Bien. El único país de referencia, según el rector, o sea, quien maneja las comparaciones, que es el Instituto Global de Personas Sin Hogar, Pondera Uruguay, denominó a Uruguay el primer país de vanguardia y dijo que sigamos con los cambios estructurales, esto está por escrito, estaba desde el año pasado, que sigamos con los cambios estructurales que se estaban dando y pedía paciencia y perseverancia. Para ver resultados. Porque, por ejemplo, Finlandia, con todo el potencial económico, le llevó 30 años. 30 años. Después, podés ir a cualquier otro país primer mundo y te vas a encontrar con que circunstancias son muy similares, porque, entre otras cosas, no se trata de encasillar con lo socioeconómico. Hay aspectos más socioemocionales. De salud mental. Sí, por supuesto. Salud mental. 92% que manifestaron consumo de sustancias. El 54% personas que recuperaban la libertad. No había una política del MIDES postpenitenciaria. Estaba en la órbita del Ministerio del Interior. ¿Cuándo se van a ver? ¿Cuándo podría detenerse ese aumento entonces de personas? Bueno, ahora estamos haciendo un plan, que se está llevando adelante un plan que para mí... Estamos haciendo, usted no dejó ya el Ministerio. Me confundo. Tengo la camiseta de las causas. Bueno, a propósito, tenemos que hacer una pausa, pero a propósito de camiseta,
¿Está más vestido, más formal ahora que cuando era ministro? Porque tengo cámara. Se vistió de candidato. Tengo parlamento. Ah, Yo siempre entré a cámara, entré de esta forma y no voy a cambiar. bien. Bueno, recordamos en qué quedamos, ¿no? Pero tengo que hacer una pausa. A la vuelta... En el discurso de Lema. No. Está con ganas de pelear, Alfredo, a mí me encanta. Sí, yo ya le voy a soltar la gatera. Están las gateras ahí por salir. Ya venimos, ¿eh?